de nuestro país, el embajador Miguel Ángel Rodríguez Mackay, porque, claro, esta situación afecta principalmente a Chile, porque son los intereses de ese país, pero al ser una frontera con el nuestro, ¿qué tanto tendríamos nosotros que ver? ¿No tenemos algún tipo de voz y voto en esto? ¿Deberíamos imitar a nuestros hermanos chilenos construyendo un muro? Cuéntenos, Miguel Ángel, buenos días, buenas tardes. Pamela, Eddie, muy buenas tardes. Embajador, buenas tardes. Panamericana Televisión. Fíjense, he escuchado el magnífico, el estupendo informe de ustedes, incluso conversando con mis alumnos, porque hay que hacer juicio crítico cuando hablamos de estos temas desde que comenzó. Lo primero que yo quiero decir es que la medida del presidente Kast es una medida a destiempo, o sea, plancha quemada. Porque las medidas de poner muros como hizo Donald Trump o zanjas como las que quiere levantar el presidente Kast se hubieran hecho cuando Maduro continuaba en el poder, cuando las condiciones en Venezuela eran para que la gente siga saliendo. Pregunta, ¿quién sigue saliendo de Venezuela? Claro, canciller, si me permite, es que cuando todavía Maduro estaba en el poder, quien estaba en Chile como presidente era Gabriel Boric, ¿no? Y bueno, ideológicamente no era su interés hacer una obra como esta. No, pero precisamente para eso, por eso te digo, o sea, el presidente Kast ha llegado en un gran momento para Venezuela y para América del Sur, el momento de la integración. Lo que yo creería es que la política exterior, qué barbaridad que lo diga un ex canciller del Perú, pero creo que la política exterior de Chile debería ir encaminada a hacer una suerte de coordinación con las políticas exteriores de los países de la región para el retorno, Eddie, para el retorno, Pamela, la política exterior y la política internacional de retorno. Correcto, no pero poner escudos. Embajador. No un muro, sino un puente. Embajador. Correcto, es exactamente lo que dices. Puentes, no muros ni zanjas. Pero embajador, una cosa no quita la otra. Es posible tener un plan de retorno, pero es también válido que un país quiera resguardar su frontera. Creo que el Perú lo debería hacer, con su frontera con Colombia, con su frontera con Ecuador, con su frontera con Brasil. Resguardar su frontera, no impidiendo la inmigración, impidiendo la inmigración ilegal. Mira, Eddie, con el mayor respeto que me mereces, ¿ah? Con el mayor respeto, pero los que paramos yendo a zona de fronteras, te advierto que paro viajando a zona de fronteras en el Perú, en América, en África, en otra parte del mundo. Nosotros, nuestra realidad, la realidad del Perú, Chile, la realidad del Perú con Ecuador, con Colombia, no es para zanjas ni muros. O sea, es otra realidad. Aquí lo que tenemos que hacer es converger, mirar problemas comunes. De acuerdo, como tú dices, que Chile tiene todo el derecho de protegerse, pero las zanjas o los muros dividen, no es parte de la integración del Cono Sur. Chile forma parte del Pacto Andino. Y mira que yo soy muy fuerte en el tema migratorio. Soy muy duro con los migrantes delincuentes, que hay que expulsarlos y hay que sacarlos. Y viste mi columna del sábado, hasta pido la pena de muerte, extenderla para otros delitos como sicariato, como extorsiones, etcétera. No, lo que pasa es que tenemos que ser sensatos. En el tema de las fronteras tenemos que pensar, más bien los países, sentarnos los cancilleres, los gobiernos de turno, y ahora ¿cómo hacemos para viabilizar el retorno a una Venezuela que inexorablemente camina pero a la una democracia? cosa no quita la otra, embajador. Me parece que hasta cierto punto el hecho de que haya, perdona Pamela que te interrumpí, de que haya zanjas y muros, no quiere decir que no hay formas de
pasar la frontera de manera legal. No quiere decir que no hay puntos para que converjan las posiciones de ambos pueblos y puedan encontrarse inclusive con intercambio comercial. Pero sí es una manera de tener mayor control de que sujetos indeseables no lleguen al territorio de un país. Por esa misma razón, ¿sabes la cantidad de indeseables que cruzan para el lado chileno y el lado peruano? Son irrelevantes en términos cuánticos. Mira, ve, para que tengan una idea ustedes, ¿ya? Aquí en el Perú hay 1.800.000 venezolanos, ¿ya? La delincuencia es 0,01% de ellos, pero son como 2.000 que están en las cárceles aquí. Entonces, la zanja no vas a hacer para esa cantidad de gente, haces un trabajo de inteligencia, un trabajo distinto. Mira lo que hace una zanja, imagínate tu casa con la del vecino si tuvieras un jardín y que te haga una zanja al otro lado. Perú y Chile son países que se han construido sobre una mística latinoamericana distinta. No somos Estados Unidos de América para levantar los muros que hemos visto o las zanjas que cree hacer. La dinámica del presidente Kast, que combatir la delincuencia y poner orden llamando a Diego Portales me parece fantástico, pero de esa manera no, porque lo único que estás haciendo, ¿quiénes tienes a tu costado? A Perú, no tienes a Venezuela, tienes a Bolivia, no tienes a Venezuela. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que Kast ha hecho todo al revés, a mi juicio, lo digo con el mayor respeto que corresponde. La integración no se hace con zanjas. Ahora, doctor, usted habla de que se necesita una política de retorno, efectivamente. Hay muchos venezolanos en diferentes partes de la región que quizás están deseando regresar a una Venezuela que en realidad sea libre. Y en este momento es difícil decir que eso sucede en Venezuela. Más allá de que hayan sacado a Nicolás Maduro y a su esposa. No, estoy de acuerdo contigo que es un proceso, pero comprenderás que ya no es el peligro de antes. Mira, están liberando los presos, y Estados Unidos acaba de izar su bandera en la embajada. Si me permite, doctor, para agregar una idea a esta pregunta. ¿Los cancilleres ya podrían restablecer relaciones diplomáticas con el gobierno de Delcy Rodríguez? Estoy persuadido, muy bien lo que dices, que el gobierno del Perú, en estos momentos, en el nuevo contexto que tiene Venezuela, debería trabajar para que se restablezcan las relaciones diplomáticas que el Perú rompió, la ruptura con el régimen chavista y madurista. Hay que restablecerla. Y Delcy Rodríguez, que es una títere, no tiene otra alternativa, porque así la estás viendo. Por eso es que esta es otra Venezuela, es casi como lo que le va a pasar a Cuba o más adelante a Nicaragua. Correcto, pero insisto, si usted lo dice con propiedad, este es un proceso. Insisto, embajador, en que una cosa no quita la otra, en que el plan de retorno no necesariamente implica que uno no pueda resguardar sus fronteras y evitar lo que le ha pasado y que hoy Europa lamenta, que es una inmigración irrestricta y absolutamente desproporcionada. No, yo tengo mucho respeto por ti, Eddie, pero este es un asunto distinto, de verdad es un asunto diferente, pero la idea no es debatir con ustedes, que son tan lindos y tan buenas gentes. Este es un tema que tiene otra cobertura y las relaciones con Chile tenemos que llevarlas al más alto nivel. ¿Y usted cree que se afectarían las relaciones? ¿Usted cree que, y tengo el mismo respeto por usted, embajador, gracias, usted cree que esta zanja, estas medidas del presidente Kast entorpecerían las relaciones entre Perú y Chile? ¿En qué? ¿Por qué? Porque si no has revisado la historia, perdóname, pero las relaciones entre Perú y Chile, especialmente por Arica y por Tacna, pasamos por un proceso que construyó heridas, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es limar y salir adelante mirando el mundo en perspectiva y en prospectiva. Con el Perú sobre todo, Chile con el Perú. Tú sabías, por ejemplo, que dentro de los 50 kilómetros nosotros sí podemos permitir que los chilenos puedan tener concesiones dentro de 50 kilómetros de la zona de frontera. Y ellos dicen en su constitución y en su ley, dicen que los peruanos ni los bolivianos pueden.
Entonces, Eso lo está que te mal, quiero pero no decir tiene es que es ver un con la asunto- zanja. Perdóname, tú me estás preguntando, yo te estoy respondiendo ya de una manera más holística, porque esto no es un tema solamente de zanja. La relación entre dos países que solamente tienen por mirada la integración no se hace de esa manera. Doctor. Los dos países tenemos que seguir construyendo para mirar el futuro de manera concertada. Perú y Chile tienen una agenda provisoria y por eso les deseo lo mejor al presidente Kast, pero levantar zanjas mirando el Perú no es porque sea solamente los extranjeros, nosotros también podríamos ser extranjeros y entonces hay que mirar, de hecho hay más de 140.000, 200.000 peruanos en Chile, de manera que las zanjas no son parte de una política exterior para el modus vivendi de América del Sur y dos países como Perú y como Chile, o como Doctor, Bolivia también. Estoy viendo las imágenes que nos ha enviado nuestro corresponsal de cómo es la morfología de nuestra frontera. Y es un desierto que tranquilamente podría ser aprovechado por los dos países. Entiendo que en el plan de gobierno de Kast se pretende instalar torreones y poner allí drones de vigilancia, pero esa podría ser una frontera viva, aprovechable comercialmente para ambos Pero países. por supuesto, y qué bueno que lo digas. Cuando yo fui ministro de Relaciones Exteriores, vamos a hacer la frontera viva, incluso llevamos adelante, levantamos la carpeta del Chinchorro, el Chinchorro, que es una propiedad privada en Arica, que ningún canciller, ningún gobierno ha querido llevarlo adelante teniendo la plata. Yo lo puse en la palestra, fue aprobado para que luego se llevara adelante y nadie lo ha continuado. Esos son los procesos de integración que tenemos que hacer entre Perú y Chile. Y la zona de frontera, que es una zona extraordinariamente importante, hay que invertir para que sea una zona de verdadera frontera viva entre los dos países que no existen en América del Sur, hay que decirlo de verdad, ¿no? Muchas gracias, embajador, por este tiempo. Quiero hacerle una última consulta. ¿No cree usted que el señor Kast pueda tener todavía desconfianza en términos ideológicos con el próximo gobierno que asuma en el Perú y por lo tanto tome estas decisiones con más cautela? ¿No será que está evaluando, dependiendo cuál sea la tendencia ideológica y qué rumbo tome el Perú después de 28 de julio para, digamos, flexibilizar lo que hoy parece tan rígido? Entonces, me parece un contrasentido. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Va a levantar las zanjas pensando, calculando quién va a gobernar Perú o es por los migrantes de otros países? ¿En qué quedamos al final? Porque puede tener desconfianza con respecto a las políticas peruanas en ese tema. Pero por eso te digo, pues entonces, ¿en qué quedamos? ¿La zanja se levanta mirando la política exterior del Perú o por los migrantes que se supone que son migrantes que excluyen al Perú, si no son de otros países como Venezuela? Ayer el presidente Kast, repito, está poniendo un escudo fronterizo, en verdad con plancha quemada. Hay que levantar una política internacional donde los cancilleres deben sentarse de una manera bonita y coordinar estrategias para que vuelvan los venezolanos, que no van a volver todos, pero volverán a sus países, y no zanjas ni muros, que lo único que hacen es retrotraer la verdadera integración, que es la gran doctrina de América Latina. Muchas gracias por su participación, y me conmueve su romanticismo. No soy tan optimista. Bien, gracias. Doctor. Gracias, profesor, también, ¿no? Siempre lo recuerdo con mucho cariño porque usted ha sido mi profesor en el CAEN. Qué amable, gracias, chao, adiós. Nos vemos y vamos a continuar.